información a lo largo del día, a las 24 horas está allí activo para ustedes también en sus dispositivos móviles. Avanzamos con la segunda entrevista del día de hoy, este viernes, ya marcando el inicio del fin de semana, pero cargado de notas de interés, de información para analizar. Aprobada ya la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Esto marca una importante pauta, un importante hito en la dinámica energética en Venezuela. Lo analizaba también ya temprano Carlos Peñalosa con su primer invitado. Vamos a conocer también el punto de vista de nuestro segundo invitado, es Agustín Berríos, presidente del Partido de Reconciliación Nacional, el PRN, acerca de este tema y otros temas también de interés inherentes a la política venezolana. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bien, empecemos hablando ya de lo que estaba en boga, de lo que estaba en la expectativa de todos los venezolanos, esta reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, por supuesto, ya aprobada, pasó por un proceso de consulta, y muchos analistas en materia económica, política, venían comentando que no había tanta premura en este proyecto de ley porque ya se conocían algunos artículos, ya había sido debatido, revisado por todos los interesados en este proceso y faltaba pues esa revisión por parte de la sociedad, esa parte de consulta pública y de los trabajadores propiamente. ¿Qué conocimiento y qué opinión tienen con respecto a esta reforma? Bueno, el hecho de que se haya aprobado una reforma muy a fondo de la ley de hidrocarburos es un paso importante, positivo. Nosotros en el PRN emitimos ayer un mensaje sobre el momento político del país, el nuevo momento político del país vive a raíz de los hechos del 3 de enero y en ese momento político el gobierno ha dicho que la estrategia tiene 3 etapas. La primera es la estabilidad política, la segunda la recuperación económica y la tercera la transición política que supondrá la consulta a la soberanía popular. Ese es el orden lógico, nosotros lo apoyamos y hacia la recuperación económica el eje va a estar en el petróleo, que es nuestra gran ventaja comparativa como país. Somos el país con la mayor reserva petrolera del mundo. Tenemos años diciendo eso, pero no se corresponde la reserva que tenemos con los niveles de producción. La producción está arañando el 1.000.000 de barriles en este momento, llegó a caer a 300, 400 mil barriles hace un par de años. Con esta reforma petrolera, con la perspectiva que se abre con los anuncios del presidente Trump de que regresen a Venezuela las grandes compañías petroleras del mundo, hay una razón importante para ser optimista. Venezuela puede perfectamente, a vuelta de 4 o 5 años, estar produciendo 4 o 5 millones de barriles de petróleo. Eso nos convierte en un país de las grandes ligas petroleras. Venezuela tiene la posibilidad de llegar, es más, si no se hubiese interrumpido el programa económico del 89 al 92, después del golpe de Chávez, Venezuela estaría produciendo 7 o 8 millones de barriles, o más que Rusia, porque tiene reservas para producir más que Rusia y más que Arabia Saudita. Así que lo de ayer es un paso importante, un paso positivo, y yo creo que todas las señales que estamos percibiendo en la economía son muy alentadoras. Ahora, el ancla de la recuperación, como lo dijo el invitado que tuvieron anteriormente, es el petróleo, y detrás del petróleo van una cantidad de actividades conexas que le dan un gran desarrollo a la economía. Venezuela creció tremendamente en el siglo XX, desde que apareció el petróleo hasta los 80, básicamente sobre el riel del desarrollo de la actividad petrolera. Llegamos a ser el primer país productor de petróleo del mundo, el primer exportador de petróleo del mundo y tenemos derecho a volver a ser el primer productor de petróleo del mundo. Esta reforma de la ley también viene acompañada del levantamiento, la flexibilización de las sanciones, de estas medidas que venían del gobierno de los Estados Unidos. Ya en los primeros días había una apertura con respecto al tránsito, al tráfico de estos buques petroleros, pero ya empieza a haber un poco más de amplitud con respecto a esa negociación de empresas estadounidenses con PDVSA, principalmente Petróleos de Venezuela, que representa al Estado venezolano. Quisiera hacer un punto también, porque en estos días ha salido a flote el esfuerzo que han realizado empresarios venezolanos, también PDVSA, en medio de un contexto de los últimos 5 o 10 años donde esos 900.000, 1.200.000 barriles en esta producción también representaba un esfuerzo importante de quienes estaban aún activos en la industria, aún sin inversión extranjera y aún con todas las medidas de presión económica. Esto también ha salido a flote, ese reconocimiento al sector tanto público como privado que se mantuvo durante los últimos tiempos con la recuperación lenta, pero de esa cifra de 1.200.000. ¿Qué observaciones tienen con respecto a esa resistencia que hubo dentro de ese panorama? Pero yo creo que el empresariado venezolano es muy meritorio en general. Yo creo que el empresariado venezolano ha demostrado una creatividad, una resiliencia, un apego al país, una voluntad de luchar
porque en medio de condiciones muy adversas, las sanciones externas y también una conducta del Estado y del gobierno muy antiempresarial, los empresarios lograron mantenerse, lograron mantener su empresa funcionando, y el petróleo es una prueba de ella. En medio de sanciones, con una casi destrucción de PDVSA, nosotros llegamos a producir, a caer a 300.000 barriles y ahorita estamos en 1 millón. Ahora, si nosotros estamos en 1 millón de barriles con sanciones, enfrentados al país que es nuestro principal mercado petrolero, que es los Estados Unidos, que ha sido nuestro principal socio comercial, que es el país líder del mundo occidental con quien nunca hemos debido pelearnos, ¿cuánto podemos producir nosotros aliados con los Estados Unidos? Y yo creo que el dato más importante de la nueva situación política es que, es el gobierno presidido por la doctora Delcy Rodríguez como presidente encargado y la nueva relación con los Estados Unidos, que es una relación de cooperación estrecha en todos los ángulos, pero especialmente en el campo petrolero. Con los Estados Unidos fue que aprendimos a producir petróleo, que descubrimos el petróleo. A Estados Unidos llegamos a exportar más de 1 millón de barriles de petróleo al día. Y es esa relación, como está planteada ahorita, con el presidente Trump profundamente involucrado en la recuperación económica venezolana, con la reforma de la ley, con las petroleras del mundo todas mirando hacia Venezuela. La perspectiva petrolera de Venezuela es tremendamente positiva y yo no tengo ninguna duda que en poco tiempo Venezuela va a recuperar el sitial de ser la gran potencia petrolera a la que tiene derecho por sus reservas y por su tradición petrolera. Porque Venezuela es un país con una gran tradición petrolera. Venezuela sabe, si algún negocio sabe hacer Venezuela, es extraer, transportar, refinar y comercializar petróleo. Eso lo hemos hecho por un siglo y lo vamos a hacer ahora estrechamente aliados con el principal mercado del mundo, que son los Estados Unidos de América. Bien, señor Agustín, debemos hacer una pausa. A la vuelta vamos a hablar precisamente de esa estrecha relación con el principal socio comercial en materia económica, en materia energética de Venezuela con los Estados Unidos, con esta licencia 46, con esta ampliación de las condiciones de contratación entre empresas extranjeras y la venezolana. Y también ha hablado de que Venezuela lo que mejor sabe hacer es esta industria petrolera, pero muchos también han traído a colación el tema de la vieja frase de sembrar el petróleo, diversificar también, de que en el futuro no volviese a pasar un escenario de solamente limitarse si se llegara a acercar nuevamente el mercado petrolero. Vamos a profundizar en esto a la vuelta del corte. Ya venimos, es Agustín Ríos, presidente del Partido de Reconciliación Nacional.